parte más práctica y abrimos la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 10. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 10, y es Pablo que está escribiendo algunas de las últimas palabras de su vida. Y le está explicando a uno de sus mejores amigos, a Timoteo, de qué se trata la práctica de todo lo que ha ocurrido en esos años, durante todos los años de ministerio, y cómo realmente Dios ha ido transformando todo lo que era, como dijimos al principio, el Imperio Romano, todo lo que era el mundo en ese momento, para llevarlo a los pies del Señor Jesús. Segunda Timoteo 3:10. Pero ¿qué estaba ocurriendo en aquel momento? Y lo vais a ver ahora. Segunda Timoteo 3:10 dice, pero tú, dice Pablo escribiendo a Timoteo, has seguido, y fijaos cada detalle, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y sufrimientos como los que me acontecieron en Antioquía, Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? De todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora, nadie empieza una frase diciendo pero, como he hecho yo ahora. ¿Por qué decía cuál era la situación? Habían pasado muy pocos años desde que el Señor Jesús había resucitado y el cristianismo estaba llegando prácticamente a todo el Imperio Romano y estaba revolucionando la vida de las personas. Pero ya en poco más de 30 años ya empezaba a haber personas que estaban hablando y explicando cosas y diciendo cosas de Dios que no eran ciertas. Ya con tan poco tiempo. Porque esa es una de las especialidades del enemigo, de nuestro enemigo, del diablo, y es confundir a las personas. Y claro, él no quiere admitir la verdad. Y la verdad es 100% la verdad. No es una verdad 90%, no es una verdad 80%, sino 100% la verdad. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Capítulo 3, al principio, Pablo le está diciendo, debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, pero ya estaban en ese momento. Y hoy todavía más. Y entonces habla de que vendrán personas que serán amadores de sí mismos, avaros, etcétera, 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 y que resistirán todo lo que la Biblia dice. Y dice el versículo 9, no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como sucedió de aquellos dos, por un ejemplo del Antiguo Testamento. Y entonces dice, pero tú has seguido otras cosas. Y eso es la práctica. ¿Y qué son esas otras cosas? Es decir, ¿cómo vivimos de una manera diferente? Pues fíjate, esos 10 partes de la conducta de lo que Pablo está diciendo. Él se pone como ejemplo, pero no como una persona, porque os vais a dar cuenta que todas esas características ninguna tiene que ver con él directamente, con su carácter, sino con Dios mismo. Entonces cuando Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, está diciendo como yo soy de Cristo, es decir, parecernos al Señor. Y fijaos lo que dice, primero, mi enseñanza, en el versículo 10. Porque es la Biblia, lo que la palabra de Dios dice, lo que es la clave en nuestra vida, no hay ninguna otra. Por muy bueno que sea lo que alguien diga, lo que alguien predica, lo que una persona escriba o explique, la palabra de Dios es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Entonces, estamos hablando no tanto de un conjunto de normas, de un conjunto de doctrinas, de algo que personas están diciendo, sino de lo que la Biblia dice. Y os acordáis que veíamos que la clave para el avivamiento espiritual siempre es volver a la palabra del Señor. Y claro, está hablando de una enseñanza que en la Biblia siempre es un conocimiento directo, real, no es un conocimiento intelectual solamente, porque el propio Pablo, una vez escribiendo a los Corintios, dice, tened cuidado porque el conocimiento envanece, es bueno, pero llega a envanecer. Pero lo que edifica es el amor. Entonces, está hablando de un conocimiento práctico, hasta la propia palabra en hebreo para conocer es un conocimiento 100% real, es un conocimiento incluso entre personas, es un conocimiento que se lleva a la práctica. Y es un conocimiento siempre relacionado con el amor. Y es un conocimiento, por lo tanto, que llegas no solamente a estar convencido por lo que la palabra de Dios te dice, sino que incluso la misma palabra de Dios habla contigo y razona contigo, porque es el único libro que puede hacer eso. Tú lees un libro cualquiera y nadie se le ocurre decir, pues
mi vida personal cambió por completo cuando leí tal parte del Quijote, o cuando leí tal novela y entonces todos los problemas que tenía en mi trabajo desaparecieron. No, eso solo lo puede hacer la Biblia porque es la palabra de Dios. Y la Biblia razona con nosotros porque es Dios mismo que nos habla. Así que nosotros también tenemos que aprender a razonar lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. No tanto, nunca, desde luego, para saber si es cierto o no, porque sabemos que sí es cierto, porque es la palabra de Dios, pero sí para comprenderlo. Entonces, ¿cómo llevamos eso a la práctica? Las razones que a veces damos a las personas, de decir, pues esto es así porque es así. Pues no, esa no es una razón. Dios estableció eso por esta razón, por esta base. Y además el Señor Jesús siempre enseñaba así. Y es curioso porque Él siempre dijo que las enseñanzas de Dios las podían comprender hasta los niños. Las profundidades de Dios no, pero las enseñanzas sí. Entonces, cuando alguien no entiende lo que nosotros estamos diciendo, es que no lo estamos explicando bien, porque un niño podría entenderlo. Tenemos que volver a pedir sabiduría al Señor para razonar, para explicar las cosas de una manera tan sencilla que lo puedan entender, porque Dios ama lo sencillo. Y esa es la razón por la que el Señor Jesús, cuando enseñaba, pues ponía ejemplos del campo, ponía ejemplos de una mujer que perdía una moneda, ponía ejemplos de alguien, un mayordomo que era infiel en sus negocios, ponía ejemplos de cosas que las personas comprendían. Y eso es lo que Pablo también hacía. Y por eso él hablaba de que había llenado todo el mundo conocido con el Evangelio de Cristo. Así que necesitamos ofrecer la palabra de Dios, esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Pero dice Pablo, tú has seguido mi enseñanza y mi conducta. Así que no es solamente lo que nosotros decimos, sino lo que hacemos. Siempre me impresiona que en todo el mundo la razón normalmente por la que las personas no creen en Dios, dicen que no creen en Dios, suele ser por el problema del mal. Si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Siempre te dicen eso. Pero la segunda razón que todo el mundo dice, y está muy cerca en cuanto a porcentaje con esa, es que muchas personas dicen, no, yo no creo en Dios porque conozco personas que dicen que creen en Dios, o que son religiosos, o que son sacerdotes, o responsables, o lo que sea, y son peores que los demás. Todos hemos escuchado esa razón. Porque no se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla. Se trata de la conducta. Se trata de vivir una vida diferente. ¿Os acordáis lo que veíamos el primer día? Porque las personas quieren ver, no solamente quieren saber lo que estamos diciendo, sino que quieren verlo. Y las personas necesitan ejemplos de esa conducta. Y Pablo era un ejemplo porque Pablo vivió siempre como un siervo, con todos sus defectos, viajando por todos los lugares, y además él siempre llevaba personas consigo. Y siempre iban, tú lees las cartas de Pablo y al final, casi siempre, el último capítulo, todo el mundo dice, ¿por qué hay un capítulo con tantos nombres? No es para ponérselos a un bebé si tienes un hijo, ¿no? Buscar ahí un nombre, no es solamente para eso. Es porque eran las personas que trabajaban con él. Y entonces él empieza a decir, tal persona que estuvo conmigo en tal momento y me ayudó en tal sitio, tal, que vino a viajar conmigo, porque se trata de eso. Se trata de que el Evangelio es algo compartido y que todas las personas podemos estar trabajando juntos. Así que ahora el ejemplo de conducta no es lo que las personas piensan, no es lo que se pensaba en aquel momento en el Imperio Romano y sigue siendo ahora muchísimo más en cuanto al líder, en cuanto a alguien que tiene el poder, alguien que tienes que admirar, que sale en los medios de comunicación, que es la primera página de los periódicos y todo el mundo quiere ser como esa persona, como ese hombre, esa mujer, no sé, presidente de empresa, de país, lo que sea. No, ese no es el ejemplo. El ejemplo es un siervo. El ejemplo es alguien que hace todo por los demás. La forma de vivir de Dios es radicalmente diferente. Y por eso habla Pablo de que tiene que ser la conducta, porque lo que transformó toda la historia fue sencillamente el ejemplo del Rey de Reyes y Señor de Señores siendo siervo, muriendo en una cruz. La cruz sí transformó la historia. Y hoy tenemos esos dos modelos. El modelo de los triunfadores, de los que no se preocupan por los demás, de los que viven pensando en sí mismos, como Pablo habla en la
unos versículos más arriba, o el modelo de alguien que vive desinteresadamente queriendo ayudar a los demás. Y el mundo se sostiene por los que viven queriendo ayudar a los demás. Porque en el momento en el que la gran mayoría de las personas en el mundo piensen solo en sí mismos, este mundo va a ir a la autodestrucción. Y va a llegar un momento, cuando el Señor Jesús vuelva, que va a suceder eso. Porque cuando todos empiezan a pensar solamente en sí mismos, la vida no tiene sentido. Has seguido mi enseñanza, dice Pablo, mi conducta, y luego dice mi propósito. ¿De qué se trata el propósito? Pues es de los planes que tenemos delante de Dios. ¿Y cómo lo bajamos eso a nivel práctico? Pues si quiero conocer lo que Dios espera de mí, tengo que orar. Tengo que pedirle sabiduría para saber qué hacer. Pero no solamente por las cuestiones espirituales, que esa es otra equivocación, no solamente con cosas que hacemos en la iglesia, sino en la vida, en todas las cosas de la vida. ¿Cuál es el trabajo que voy a tener? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a fundar una familia? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿En qué ciudad voy a vivir? Pues la persona que más nos puede ayudar es nuestro Padre Celestial, y a Él podemos pedirle consejo. Y no solamente podemos, sino que debemos. Y cuando habla de propósito, habla también del valor de cada persona individual. Porque Dios creó a todas las personas de una manera individual y ama a cada persona de una manera individual. Somos nosotros los que juntamos y pensamos en el mundo en cuanto a miles de millones de personas, pero Dios ve a cada persona, con su corazón, con sus necesidades, con sus problemas, con sus enfermedades, con sus luchas. Dios conoce a cada persona. Y cada persona tiene un propósito delante de Dios. Y cada persona es amada por Dios, independientemente de sus circunstancias. Y por eso Pablo habla de ese propósito. Y habla de la necesidad de hablar a los demás también del Señor. Y hay un momento que Pablo mismo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces él lo que explica no es tanto que sea una obligación, dice que puede considerarse una obligación porque estoy hablando de algo que ha transformado mi vida. Dice, es que no puedo vivir de otra manera. Pablo diría, no puedo pasar unas horas sin hablar de hablar de otra cosa, ni decir otra cosa que no sea hablar del Señor. Es curioso porque a lo largo de las cartas de Pablo, al final vais a ver que varias veces saluda a personas que tienen nombres de números. Saluda a segundo, saluda a tercio. Y si nunca os habéis preguntado por qué aparecen esos nombres, era porque normalmente los soldados en aquel momento, muchos de ellos hasta perdían su nombre y solamente tenían el nombre del lugar donde tenían que estar y, digamos, no solamente la centuria a la que pertenecían, sino su trabajo. Así que segundo era el soldado segundo que tenía que estar determinadas horas con él. Y estar determinadas horas con Pablo vigilándolo, pues ya te imaginas de lo que hablaría Pablo. Así que muchos de ellos acababan convirtiéndose, muchos de esos soldados. Y es curioso porque en varias cartas dice que después que saludara a los de la casa del César y a varios responsables, porque esos soldados cuando iban después y tenían que escoltar o al César o a personas importantes, le iban a hablar del Señor también. Así que ese era el propósito, dice, enseñanza, conducta y propósito. Cuarto, habla de la fe. Pero la fe nosotros siempre la vemos como una creencia. En la Biblia, fe siempre tiene que ver no solo con la creencia, sino con un estilo de vida. A veces a las personas les cuesta trabajo comprender esto, porque no es lo mismo las razones, las creencias y la fe. Y ahora no creáis que me he vuelto loco de repente. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis de una manera muy sencilla. A mí por lo menos me ayuda. Una persona, un ingeniero, por ejemplo, aeronáutico, conoce las razones por las que vuelan los aviones. Entonces nos puede explicar, dar una conferencia sobre todas esas razones y decirlas y nosotros decir, pues, perfecto. Pero la otra cuestión es que esa persona tenga esas creencias, es decir, que crea que realmente vuelan los aviones, ¿me entendéis? Esas son las creencias. Esa misma persona también puede decirnos, mira, estas son las razones por las que vuelan los aviones y estas son las creencias, yo creo que vuelan los aviones. Y podemos quedar muy contentos, pero yo conozco a alguna persona, incluso
con título universitario que nunca se sube en un avión, porque ¿cómo se dice aquí? Le puedes más de lo que ellos imaginan, aunque saben las razones por las que vuelan y aunque tienen creencia que vuelan, pero no han depositado su fe. En el momento que tú entras en el avión y depositas tu fe en toda la tripulación y en el avión, entonces estás demostrando que tus razones y tus creencias valen la pena. Entonces lo que Pablo está hablando es de una fe que se arriesga en todos los sentidos por el Señor. Claro que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y claro que la creemos, pero nos arriesgamos por lo que dice, ¿me entendéis? Nos subimos en el avión y decimos, sí Señor, yo lo creo, yo quiero ejercer mi fe. Y por eso Pablo está diciéndole a Timoteo, tú has seguido mi fe. Porque la fe tiene que ver con vivir de una manera completamente diferente, y eso es algo que se ha perdido a lo largo de los últimos años muchas veces en muchos lugares. Las personas pueden conocer muchas cosas, pero no están entusiasmados con lo que conocen. No se les ve disfrutar de lo que Dios hace. De alguna manera hemos estado perdiendo la belleza del Señor Jesús, porque ya no disfrutamos tanto. Cuando hablamos de Él, pues nuestros ojos ya no brillan. No sé si me entendéis. Lo sabemos, lo conocemos, tenemos las creencias, tenemos las razones, pero nos falta aventurarnos 100% en seguirle a Él y confiar en Él. Y eso era lo que le estaba pasando en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, que eran el pueblo de Dios. ¿Os acordáis? Hablábamos de Isaías, eran el pueblo de Dios, sabían todo en cuanto a la palabra de Dios, pero cada vez que tenían problemas iban a Egipto a pedir ayuda. Tenemos un problema, vienen a atacarnos, vamos a Egipto. Y Dios les dice, es que no podéis confiar en mí. Entonces, si yo creo lo que Dios dice, sé que lo que Dios dice es verdad, conozco las razones, pero después cuando necesito ayuda, no confío en Él, no oro, no le pido ayuda, voy a buscar ayuda como sea, donde sea, pues no estoy demostrando que confío en Él y por lo tanto mi vida va a ser una vida triste. No voy a vivir entusiasmado con el Señor. Porque normalmente uno se entusiasma cuando ve el resultado. Y cuando ves que Dios realmente sí funciona y te cuida y hace auténticos milagros en cosas y detalles de cada día, entonces dices, pues realmente Él es mucho más de lo que había imaginado. Entonces habla no solamente de fe, sino que luego dice paciencia. Y aquí entra la práctica de la relación entre unos con otros. Hay dos tipos de palabras cuando escriben en griego hablando de paciencia. Una de ellas es esta, que tiene que ver, longanimidad, dice literalmente, que tiene que ver con paciencia con las personas. Porque luego vais a ver que también hay una paciencia con las circunstancias. Pero realmente tenemos paciencia con las personas, con los demás. Siempre me acuerdo de alguien que oraba y decía, Señor, yo necesito paciencia, la necesito ya. A veces somos así. Y es difícil para nosotros comprender que tener paciencia con otras personas es saber escuchar, no responder lo más rápido que podemos, sino esperar, intentar comprender los motivos de las otras personas, porque nosotros no podemos ni imaginar lo que está ocurriendo. Y es curioso porque eso tiene que ver mucho con las relaciones. Y hay dos frases que deberíamos decir muy a menudo y sin embargo se escuchan muy, muy poco. Y desgraciadamente se escuchan muy, muy poco en la iglesia. Una es me equivoqué. Y yo no sé vosotros, pero yo tengo que decirla muchas veces cada día. Decir me equivoqué, porque sí, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero da la impresión a veces que ciertas personas no se equivocan nunca. Y la otra es te perdono. Porque es la otra cara de la moneda. Porque cuando nos equivocamos, no solamente esperamos que los demás nos perdonen, sino nosotros también tenemos que perdonar las equivocaciones de otros. Y eso es por lo que Pablo está diciendo, hablando de paciencia. Y siguiente dice, amor.
Claro, cuando hablamos de eso, hay hasta programas de televisión que mencionan el amor, todo el mundo sabe lo que es, así que no vamos a hablar mucho sobre eso. Y todo el mundo dice y todo el mundo parece ser un experto cuando se habla de eso. Pero en la Biblia, tal como hablamos esta mañana, amor tiene que ver con compromiso, con entrega. Si hay amor y no hay entrega, son solo palabras, nada más. Y si hay entrega y no hay amor, es solo orgullo. Yo hago, yo me entrego. Pero si no amo, es solo orgullo. Así que tiene que haber las dos cosas, amor y entrega. Y esa es la razón por la que en la Biblia, siempre que habla del amor de Dios, siempre añade una frase. Tanto amó Dios que dio. El Señor Jesús me amó y se entregó por mí. Siempre tiene que ver con las dos cosas, siempre tiene que ver con el compromiso. Siempre tiene que ver con hacer cosas por los demás. Siempre tiene que ver con lo que nosotros podemos ayudar en la vida de los demás. Y la verdad es que en el caso de Pablo me impresiona cómo era él, aun con todos sus defectos, porque no hay una sola persona en la palabra de Dios, salvo el Señor Jesús, que sea perfecto. Todos. Además, Dios se encarga de decirnos sus defectos, para que no endiosemos a nadie. Porque solo hay uno, un único Dios, alguien en quien podemos confiar 100%, que es el Señor Jesús. Pero Pablo habla en la primera carta a los Corintios, explica todas las barbaridades que se cometían en la iglesia, les dice todo lo que estaba pasando. ¿Y sabes cómo termina la carta? Esa es una de las razones por la que os decía que siempre es bueno leer una carta entera. Un día, tener tiempo solo para leer una de las cartas enteras, desde el principio hasta el final. Cuando Pablo les dice todo eso, termina diciendo, os amo en el Señor Jesús. Ese era el corazón de Pablo. Era como decir, mira, sí, ya sé, y todo esto y lo que está pasando y lo que tenéis que hacer, y gente que hay perversa dentro de vosotros, y cosas que tenéis que tomar decisiones, y gente incluso que tenéis que señalarlos y tienen que darse cuenta de lo que están haciendo mal. Ya sé todo eso, pero nunca olvidéis que os amo en el Señor Jesús. Y es como termina 1 Corintios 16, 24. Séptima característica, lo veis ahí, 2 de Timoteo 3:10, es perseverancia. Y esa es la palabra que tiene que ver con la paciencia, pero con las circunstancias. Tiene que ver con la fortaleza para soportar situaciones difíciles. Muchas veces queremos usar a Dios casi como si fuera, yo sé que vais a perdonarme esta expresión, pero como si fuera una hada madrina, de que, Señor, quítame esto de encima, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, te pido esto. Y muchas veces Dios, como es bueno y es nuestro Padre, lo hace. Pero a veces Él permite situaciones en nuestra vida porque tenemos que fortalecer nuestro carácter, porque tenemos que tener perseverancia, paciencia con las circunstancias. Y no siempre tenemos que pensar que Dios no contesta una oración, sino que la está contestando diciéndonos, estoy fortaleciendo tu carácter. Y ahí tiene que ver esa perseverancia. Lo primero que pensamos es en cuanto a una vida. Y Pablo está utilizando un término que se usaba en términos deportivos, una palabra que se utilizaba en términos deportivos, porque está diciendo de la persona que termina por llegar a la meta. Y una de las cosas que más me entristece es ver muchas personas que han amado al Señor y que han sido fieles con el Señor y después, a lo largo de los años, cada vez están como alejándose un poquito más, y en los últimos años de su vida parece como que ya todo aquello pasó. Faltó la perseverancia de terminar la carrera fieles al Señor. Y decir, pues hasta el final, hasta la meta, voy a seguir con el poder y la ayuda del Señor. Por eso Pablo habla de perseverancia. Y los últimos ya, empezando desde el versículo 11, persecuciones, porque la vida cristiana es algo completamente antinatural. Así que muchas personas van a perseguirnos, directa o indirectamente. Entonces no es coger un complejo de que uno va a sufrir persecución, no, es saber que nosotros estamos viviendo de una manera que las personas muchas veces no van a entender. Que si alguien te hace daño, pues tu primera reacción es voy a vengarme. Pero de repente piensas, Señor, ¿es eso lo que tú harías? Dame sabiduría. Y a lo mejor el Señor te dice, no, vamos a hacer otra cosa. Es que alguien
quiere o grita de alguna manera o te insulta y la primera reacción, como todos haríamos, pues voy a devolver el mismo insulto. Pero de repente piensas, no, pero el fruto del Espíritu es paz. Puedo poner paz en esta situación y hablarle de otra manera. Así que cuando reaccionas de una manera completamente diferente, la gente no va a entenderlo y van a decirte de todo. Y nosotros vamos a aguantar con ese cartel, por así decir, de que somos diferentes. Esas son parte de las persecuciones. Y es más, cuanto más amamos al Señor, más vamos a ceder en muchas situaciones. La persona normalmente que más ama al Señor y que más conoce al Señor es el que es capaz de renunciar muchas veces a muchas cosas, con tal de ganar a las otras personas. Por eso Pablo dice, yo me he hecho judío para los judíos, me he hecho griego para los griegos, me haría cualquier cosa por cualquier persona con tal de ganarlos para Cristo. Y a veces, en ese ganar a las otras personas implica ceder muchos de nuestros derechos. Pero Dios lo ve y dice, mira, ¿sabes quiénes son felices? Los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y ya, aparte de persecuciones, habla de sufrimientos, que es algo ya muchísimo más allá de la propia persecución. Y Dios no permite en nuestra vida, perdonadme que lo diga así, sea tan radical, algo como una vida que jamás tenga sufrimiento, porque si no, no sabríamos lo que es la vida. Y cuando sufrimos comprendemos lo que está sucediendo en la vida, comprendemos cómo el Señor Jesús sufrió y también nuestro carácter se hace confiable. Porque es muy difícil confiar en una persona que nunca ha sufrido. Nunca sabes lo que va a hacer. Pero cuando alguien realmente ha sufrido, sabes que puedes confiar en esa persona. Porque sabe lo que es el sufrimiento. Sabe lo que es situaciones complicadas. Y la verdad es que incluso cuando hablamos, a veces hasta cuando damos testimonio en las iglesias, pues está bien hacer así, pero hasta siempre nos gustan ese tipo de testimonios, pues yo era tal cosa, Dios transformó mi vida, la cambió por completo, y claro que es bueno decir eso, pero ¿verdad que muy pocas veces decimos, pues yo he pasado 3, 4, 10 años sufriendo por tal situación, orando por tal persona sin que hubiera solución, pero Dios ha estado a mi lado y por fin Dios ha contestado esa oración y realmente ese sufrimiento mereció la pena? Pues ese tipo de testimonios necesitaríamos escucharlos también. Porque ¿qué sucedía en la vida de Pablo? Él siempre llevaba gente con él, yo me lo imagino. Y a veces, como os decía estos días, cuando uno piensa algo medio en broma, comprende mejor la situación. Yo me imagino Pablo reuniéndose con todos los jóvenes de la iglesia y diciendo, venga, mañana vamos a predicar a Listra. Y todos escapándose, corriendo por todas partes. Y dicen, no, yo no voy, porque era un peligro ir con Pablo. Cuando fue precisamente ese lugar, ¿sabes lo que dice en el libro de los Hechos? Que lo apedrearon, porque él estaba hablando de Dios. Y lo apedrearon de tal manera que pensaron que ya había muerto. Así que lo dejaron en el suelo, porque pensaron que había muerto. Después alguno de los creyentes se acercó a Pablo cuando ya todos se habían ido y se dio cuenta de que no estaba muerto, lo llevaron a casa, oraron por él, le pusieron aceite en las heridas, lo dejaron descansar esa noche. ¿Y sabes lo que hizo Pablo? Lee en el libro de los Hechos. Al día siguiente fue a donde estaban las mismas personas a volver a hablarles del Señor. Era un peligro ir con él. Pero sabía que eso merecía la pena. Y por eso Dios le usó a él y a las personas de la primera iglesia para transformar el mundo. Porque los sufrimientos no tenían ningún valor. Y es más, cuando Pablo está escribiendo lo que leíamos estos días en la segunda carta a los Corintios y el capítulo 4, cuando está escribiendo lo que él está pasando, dice que en el capítulo 4 y el versículo 16 de 2 Corintios, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro exterior, es decir, el cuerpo, va decayendo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Estoy en 2 Corintios 4, 17. Y ahora fíjate cómo define lo que él estaba pasando. Y él fue dado por muerto varias veces, fue encarcelado, fue apedreado, varias veces le dieron 40 azotes menos uno,
varias veces estuvo en peligros de naufragios, era una vida absolutamente llena de sufrimiento. Y Pablo dice, versículo 17, pero esta aflicción, yo me imagino a Pablo escribiendo y diciendo, sí, es una aflicción, es un sufrimiento, pero dice, es una aflicción leve. Y de repente dice, no, es leve y pasajera, o sea, no se puede hablar de un sufrimiento de una manera más rebajándolo tanto, dice, es una aflicción leve y pasajera. ¿A qué llamaríamos nosotros una aflicción leve y pasajera? Pues tengo una pequeña gripe, me pongo 2 días en cama y ya está. Eso es una aflicción leve y pasajera, pero no, para Pablo una aflicción leve y pasajera era que lo hubieran dejado por muerto varias veces apedreándole. Y sabes lo que dice, produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Así que me imagino a Pablo saliendo al día siguiente y dice, sí, voy a hablarle, Señor, en tu poder a los mismos, y si me vuelven a apedrear, volveré al tercer día a hablarle a ellos otra vez. Y eso es lo que hizo al final, versículo 12, la última característica. Las tenéis ahí en vuestra Biblia, después podéis marcarlas, las 10, cuando volváis a casa. Para todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Vivir piadosamente. Claro, cuando nosotros hablamos de esto nos suena como un poco, no sé, como un poco religioso, místico, una imagen de alguien piadoso, pues no sé qué nos viene a la mente. Pero si os dais cuenta que en la lengua que escribió Pablo, el griego, la palabra cuando habla de piadoso es la misma palabra que cuando habla de las proezas, cuando alguien quiere hacer proezas. Esa es la razón por la que cuando Pedro está escribiendo que Dios nos llamó, nos hizo un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis, no dice virtudes literalmente, aunque es una buena palabra, dice proezas, las proezas de aquel que os llamó. Cuando hablamos de proezas suena diferente. Vivir haciendo proezas para el Señor. Y por eso lo que os comentaba en otro momento de cuando en Hebreos 7:16 define la vida del Señor Jesús y dice que Él vivió según el poder de una vida indestructible. Eso es realmente lo que Dios espera de nosotros. ¿Y sabes cómo funcionó eso por el poder del Espíritu de Dios durante los primeros siglos? Pues lo que os comentaba antes, Pablo siempre llevaba a algunas personas consigo. Y esas personas que acababan conociendo al Señor, que acaban disfrutando del Señor, Él los llama una y otra vez sus hijos espirituales, hombres y mujeres que siguieron al Señor igual que Él. Y a lo largo de los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ese era el proceso. Tú amas al Señor y porque amas al Señor le hablas a otras personas del Señor y entonces tienes hijos. Dios dejó ese proceso perfectamente diseñado en el matrimonio, que del fruto del amor entre dos personas nacen los hijos. Pues del fruto del amor hacia el Señor Jesús, de amarlo de una manera entrañable y de dedicar nuestra vida a Él, nacen hijos espirituales, personas se convierten. Y entonces nosotros tenemos que cuidar esos hijos. Y esos hijos después aman al Señor y tienen otros hijos, y tú tienes nietos espirituales y bisnietos. Y personas vienen de muchos lugares y te dicen, yo conocí al Señor por tal persona que un día conoció al Señor por lo que tú hablaste. Y ese es el proceso. Y nosotros muchas veces estamos pensando en cuanto a estructuras, en cuanto a evangelización, que es bueno que evangelicemos, en cuanto a programas de televisión como el nuestro, que es bueno que los hagamos, pero todo eso normalmente es porque no somos capaces de en cada iglesia, en cada lugar donde se ama al Señor, tener hijos espirituales, cuidar esos hijos, enseñar a esos hijos para que tengan otros hijos. Y entonces estamos revolucionando el mundo. Porque hasta en un país como el nuestro, puede que haya entre 400.000 y 500.000 creyentes hoy en toda España. Si solamente nos preocupáramos de una persona, solamente de uno, de orar por alguien al mes y hablarle del Señor a una persona al mes, en 5 o 6 años, absolutamente todas las personas en España conocerían quién es el Señor.
Después es el trabajo del Señor que esas personas tomen una decisión para Él o no. Pero nosotros muchas veces, y por eso os decía que hablábamos de cosas prácticas, muchas veces nos preocupamos de las grandes campañas, de las grandes actividades, y no son malas en sí, de las grandes cosas. Pero el diseño que Dios ha hecho es sencillamente preocuparnos de una persona. Un hombre, una mujer, alguien que esté cerca de nosotros, orar por esa persona y decirle al Señor de la misma manera que oraba Raquel: dame hijos o me muero. Y entonces las personas empiezan a ser transformadas. Y entonces aprendemos por qué de 11 apóstoles y unas pocas mujeres y pocos más que siguieron al Señor, y luego algunos que fueron ganados para el Señor como Pablo y otros, enseguida millones literalmente de personas en los 3 primeros siglos llegaron a entregar su vida al Señor. Porque ellos amaban tanto al Señor que de ese amor surgían los hijos espirituales. Así que terminamos orando, y después quizás si hay algún anuncio, si no, pues al menos podemos saludarnos y pasar un tiempo juntos, que siempre es genial. Pero oramos esta vez diferente. Voy a dejar solo quizás 2 o 3 minutos a solas. Nadie tiene que orar en voz alta, pero cada uno de nosotros, hay algo que el Señor nos ha dicho, alguna cosa que puede ser de repercusión en nuestra vida, alguna persona por la que voy a comenzar a orar, alguien que en los próximos días quizás pueda